¿Está grabando? Ahora sí, Sí, déjame hacer la presentación. Ya, ahora sí. Buen- Bueno, muchas Buenas gracias por la tardes. invitación, doctora Camila Pinto, a los asistentes, al doctor Gonzalo Rodríguez, Fernando, Javiera, que nos acompaña el día de hoy. La idea es un conversatorio, entiendo, entonces me interrumpen todas las veces que ustedes quieran. Tengo muchas láminas, pero espero no aburrirlos con tanta información y ojalá terminar antes de las 9, ¿no es cierto? Porque tenemos un partido por delante y es muy importante para todos. Así que, bien, este tema yo creo que es muy interesante en el campo de la toma de decisiones de salud, especialmente para el diseño e implementación de políticas de salud oral. No solo salud oral, también de otras políticas de salud, porque si bien es cierto estamos día a día con cada vez más necesidades sociales de salud. Muchas veces esta toma de decisiones no pasa por algunas instancias más formales que permiten en forma objetiva destinar los recursos que son siempre limitados para poder incorporar nuevos programas, políticas o cualquier tipo de intervención en salud que pueda beneficiar a la población. Entonces, eh, creo que las evaluaciones económicas vienen a responder a ese desafío de poder optimizar los recursos disponibles, que son siempre limitados, en un contexto donde las necesidades de salud son siempre crecientes, especialmente en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, y donde las enfermedades orales más prevalentes, como caries y enfermedad periodontal, también forman parte de ese importante grupo. Bien, como les decía al inicio, esperen, voy a cerrar aquí la pantalla para poder ver la presentación. Los sistemas de salud presentan limitaciones presupuestarias que no siempre permiten financiar todos los servicios y prestaciones que demanda la población. Y por eso es que los sistemas de salud se ven obligados de alguna manera a priorizar las coberturas en prestaciones de alto valor. ¿Ya? Sin embargo, muchas veces carecen de información para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Y muchas veces estas decisiones, por lo tanto, se tienen que tomar en ciertas condiciones no muy favorables, en ambientes de alta incertidumbre. Y eso obviamente genera también un costo importante para la población, porque de pronto se pueden estar priorizando políticas o programas que generan una menor rentabilidad en salud versus otras que podrían generar mayor salud para las personas. Para responder un poco a esta dificultad que existe en todos los países en el mundo, los países desarrollados han creado agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Las tecnologías sanitarias son, en el fondo, cualquier tipo de intervención en salud, ¿ya? Pueden ser incluso estrategias educativas, preventivas, de diagnóstico, de tratamiento, rehabilitación, etcétera, ¿ya? Pero se engloban en el concepto de tecnología sanitaria. Entonces, estas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias tienen como propósito informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad. Especialmente eficiente porque los recursos, como decía al inicio, son limitados, ¿ya? Incluso en los países desarrollados también. Bien, dentro de este contexto de las evaluaciones de tecnología sanitaria, las evaluaciones económicas ocupan un rol protagónico, central, muy importante, ¿ya? Porque a través de estas evaluaciones económicas uno puede responder una pregunta muy simple, pero muy importante para los tomadores de decisión y para la ciudadanía en general, en un marco de transparencia también de cómo se disponen los recursos públicos en las distintas áreas sociales, especialmente un área tan sensible como la salud, que es si vale la pena que el sistema de salud pague por una nueva intervención o no, ¿ya? Porque en el fondo el juego no es costo monetario, ¿no es cierto?, versus salud o beneficio, sino que es salud versus salud. Porque hay un concepto que también es muy importante que es el costo de oportunidad. Porque si yo financio algo que tiene un costo, yo con ese capital también podría financiar otro programa u otra prestación. Entonces, lo que yo haga o deje de hacer va a afectar, obviamente, también al contexto general de la salud de las personas, no solamente en el programa específico en el cual yo estoy interviniendo. Porque nosotros, desde la salud oral,
y es lo que corresponde, tenemos que abogar por integrar e incluir y aumentar las coberturas de atenciones odontológicas para mejorar la salud de las personas, sin duda. Pero también hay que tener en cuenta de que hay muchas otras prestaciones en salud que también requieren financiamiento. Entonces, ¿cómo se decide finalmente cuál prestación financiar? Va a depender de cuál es el balance entre los costos y los beneficios finales, ¿ya? Si el costo es bajo en comparación con sus beneficios versus el comparador, que puede ser otro programa, otra política o la atención estándar, entonces se justifica hacer esa inversión o ese gasto para poder lograr mayor salud dentro de la población, ¿ya? Entonces, ¿vale la pena que el sistema de salud pague por una nueva intervención? De eso va a depender en gran medida el resultado de las evaluaciones económicas, ¿ya? Bien, a nivel nacional, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que está pasando? Existe una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, está decretado por ley y todo lo demás, pero en la práctica no existe una institucionalidad que realmente permita que esta comisión pueda funcionar en forma correcta. Por lo tanto, son muy pocos los programas que han incorporado formalmente el uso de evidencia en su proceso de toma de decisiones. O sea, no solo en salud oral, sino que en la salud en general. Muchas veces los programas o las políticas que se implementan están sujetos a otros criterios y no a criterios formales que son lo que respalda, en el fondo, tomar decisiones, especialmente en países desarrollados que ellos quieren optimizar siempre al máximo los recursos disponibles. Entonces, la mayoría de estos programas, ¿ya? La decisión de cobertura carece de un proceso claro, existen amplios espacios de discrecionalidad, ¿ya? Y eso afecta obviamente también la transparencia hacia la ciudadanía. Entonces, el sistema de salud chileno podría beneficiarse aún más al avanzar en la incorporación de mayores herramientas de TESA, especialmente lo relativo a sus evaluaciones económicas. Por favor, interrúmpanme todo lo que quieran, pero esto es un marco general, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir más al área chica, con respecto a qué son las evaluaciones económicas, qué tipo de evaluaciones económicas existen, cómo funciona esto, cómo se hace en términos muy generales, porque claramente se requiere un curso completo probablemente para poder entender más en profundidad cómo se hace finalmente una evaluación económica. No es nada difícil. De hecho, yo puedo entenderlo, así que perfectamente cualquiera de ustedes también podrá hacerlo, pero hay que dedicarle tiempo, obviamente, energía, como todas las cosas. Bueno, la Yo evaluación tengo una económica duda, nos... Sí, dígame nomás. Jorge, sobre la Comisión de Evaluación Nacional, que Sí, está, dijiste, estaba decretada por ley y todo. ¿Esos son, o sea, esos puestos son puestos permanentes o son personas que, de acuerdo a la demanda o necesidad, dedican tiempo a ese análisis? sí, muy buena pregunta. Lástima que no tenga una buena respuesta. Lo único que le puedo decir es que la encargada de eso pero somos muy cercanos y también porque todavía no ha terminado, era compañera del doctorado, del programa de doctorado en salud pública que acabo yo de terminar, pero que ella todavía le falta un poquito. De hecho, está haciendo su estadía en Estados Unidos. Se llama Marianela Castillo, Ujú. economista. Ella era la encargada de esta comisión, pero la verdad es que no sé qué problema hay dentro del Ministerio de Salud, pero hay una restricción de presupuesto importante y también se había visto mermado esta comisión de evaluación de tecnología sanitaria. Creo que son 3 o 4 personas las que estaban trabajando y en este momento no sé qué continuidad han tenido. Ya Eh, entiendo. Mauro, parte en el programa de gobierno de Boric, debo señalar, sin ánimo de crítica en todo caso, pero él tenía considerado en su programa de gobierno fortalecer esta comisión de evaluación de tecnología sanitaria. Pero la verdad es que en este momento no sé qué es lo que ha pasado, pero creo que no está funcionando como uno desearía. Ya. solo para Gonzalo. interrumpirte un poco, Sí, efectivamente, porque lo estoy buscando acá, hay una ETESA en el MinSal y de hecho tiene distintas unidades, unidad de política de salud formada en evidencia, evidencia clínica, y hay una unidad de evidencia económicas y que hay un colega que está metido ahí, que es Francisco Araya, que ya, es dentista. Entonces yo dale. no sé, o sea, yo lo conozco a él, no lo conozco hace mucho tiempo, cuando era casi Ya, estudiante, sí. pero sí, o sea, por lo menos el ministerio hoy día lo declara, que En el existe. papel aparece.
En el Claro, papel aparece, en la práctica claro. probablemente no, pero en el papel aparece. En la práctica desconozco, pero por lo que me ha comentado mi amiga, no está funcionando como uno hubiese deseado. Entiendo. Andrea, Sí, no, lo había puesto en el levantó la chat mano. que hay algún tipo de continuidad debe haber porque hacen jornadas periódicas de divulgación, lo que sí, como tú dices, con bajo presupuesto y con la gente como que va y viene. Entonces, Sí. eh, mm, Solo puedo mencionar que algunas agencias de tecnología sanitaria en el mundo, en Canadá, en Inglaterra, son edificios. O sea, no es una salita por ahí, por acá, es una institucionalidad de alto rango. Y es importante porque finalmente, en vez de ser un gasto, es sin duda una inversión, porque a partir de ello se pueden priorizar programas que realmente generen rentabilidad en salud. ¿Ya? Y no se esté filtrando o gastando dinero de pronto en políticas o programas que no están funcionando o que no están generando una rentabilidad en salud como lo podría estar generando otro programa. Así que en ningún caso puede ser visto como un gasto, pero eso ya escapa obviamente a lo que nosotros podemos desde aquí hacer, pero sí es importante tenerlo en cuenta, que sea el gobierno que sea, venga quien venga, ojalá como política de Estado podamos fortalecer la institucionalidad en torno a crear una agencia seria y formal de tecnología sanitaria en Chile. Bien, dicho eso, explicar un poco que existen distintos tipos de evaluación económica. Según la clasificación de Drummond, que es como el padre de la evaluación económica en salud, él los clasifica en tres tipos: los análisis de costo-efectividad, los análisis de costo-utilidad y los análisis de costo-beneficio. ¿Ya? Bien, también se ocupan muchas veces como sinónimo, todos ellos lo engloban muchas veces también como análisis de costo-efectividad, ¿ya? Y no hacen la separación, ¿ya? Pero yo quiero explicitar de que sí existen algunas diferencias que son importantes de tener en cuenta y que tienen que ver cómo se mide el beneficio más que el costo. El costo siempre es en términos monetarios, pero el beneficio puede ser medido de distinta manera. En los análisis de costo-efectividad generalmente son variables intermedias o ciertos resultados en salud concretos, por ejemplo, niveles de hemoglobina glicada, presión arterial, pueden ser años de vida también, hospitalizaciones, etcétera, ¿ya? Pero es un indicador común, puntual, de asociado a algún problema de salud. En cambio, los análisis de costo-utilidad son mucho más complejos, son los que más se utilizan en este momento para realizar evaluaciones económicas en salud, porque integran eh, en sus beneficios tanto la cantidad como la calidad de vida, ¿ya? Y la moneda de salud, finalmente, que la que utilizan los análisis de costo-utilidad, son los años de vida ajustados por calidad, o ABAC, que son bastante conocidos, y que en inglés la sigla es QALY, ¿ya? Los QALY o los ABAC en español son la moneda en el fondo de cambio. Es una moneda de salud genérica porque permite medir distintos tipos de intervenciones para distintos tipos de problemas de salud, ¿ya? En el fondo, la intervención que genere mayor beneficio a menor costo, es decir, que genere más ABAC, más años de vida con calidad de salud plena, entonces se priorizaría por sobre la alternativa que tendría un menor beneficio en salud o un costo mayor, ¿ya? Y el análisis de costo-beneficio, tanto el costo como el beneficio se expresa en términos monetarios, pero no son muy útiles en salud, sí se ocupan más en otras áreas sociales, ¿ya? En transporte, qué sé yo, en obras públicas, pero porque ahí el costo y el beneficio están expresados en dinero, básicamente, ¿ya? Una forma de tomar la decisión va a depender para los estudios de costo-efectividad o de costo-utilidad, que son los más utilizados en salud, es si las coordenadas, ¿ya? Es decir, si la diferencia de los costos entre dos alternativas y la diferencia de los efectos, ¿ya? O la efectividad también entre esas dos alternativas,
donde se encuentre dentro de un plano cartesiano, que es un plano de costo-efectividad. ¿Ya? Esto es bastante intuitivo, no es nada difícil de entender. Por ejemplo, si yo quiero implementar una nueva intervención, que, no sé, a alguien de ustedes se le ocurre algo, lo que ustedes quieran, no sé, barniz de flúor, un tratamiento ontológico X en una población Z, no sé, díganme ustedes, ¿qué se les ocurriría implementar? Si tuviera la posibilidad de incorporar o hacer una política de salud en este momento, o un programa ontológico, ¿qué cosa les gustaría incorporar? Cualquier ejemplo, puede ser, a ver, Yo quiero em, comunitarizar el control sano. el control sano, ¿ya? El control de niños sanos, ya, pero eh, em, ese programa existe, ¿no es cierto? Sí, pero quiero ¿Qué llevarlo cosa más le allá. agregarías a Quiero eso? comunitarizarlo, no dejarlo, digamos, comunitarizarlo y programarlo, hacerlo de demanda programada en la comunidad escolar. Ya. Y eso genera un costo, ¿cierto? ¿Sí? Tiene un costo adicional. Sí, yo Andrea, creo que sí, a lo mejor, sí, pues, un costo bajo, pero pero tiene un mejora la costo, ¿no es cobertura, cierto? Habría que, costos directos, no sé, de mejora la pronto cobertura recursos humanos. mejora la cobertura de 4 a 9 años, esa es como la Vale, vale, ganancia ya. económica. Pero, espera, esa propuesta tiene un costo adicional, Sí. ¿ya? En comparación con lo que hay hoy en día. Entonces hay un costo incremental, ¿ya? Y ese costo incremental, voy a expresarlo aquí mejor con la acento. Si hay un costo adicional, ¿ya? En el eje Y, ¿ya? En el eje vertical, entonces el punto va a ser ascendente dependiendo de la magnitud de ese costo incremental, ¿ya? Pero lo que uno esperaría también es que eso genere un beneficio en salud, que se puede medir de distintas maneras, no sé, reducción del índice COPD, corríjanme por favor, o de lo que sea, pero tiene un beneficio en salud que podría ser medible, ¿no es cierto? Entonces, versus lo que existe hoy en día, implementar ese programa o esa estrategia genera un costo adicional, pero también podría generar un beneficio o un efecto adicional, que lo podemos medir de distintas maneras. Uno de ellos a través de los quali, pero también podría ser otro outcome en salud. Bien, entonces tenemos un delta de costo y un delta de efecto. Puede ocurrir que una política, por ejemplo, el aumento del impuesto al azúcar para reducir la carga de enfermedades crónicas como la obesidad, uno tenga costos, evidentemente, de implementación, pero todos los costos de ahorro que se generaría por todas las complicaciones evitadas al reducir la carga de enfermedades crónicas, el delta, o sea, al final, el costo más bien es negativo, es decir, se generaría un ahorro de costos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, podría ocurrir que al implementar una política, uno, en vez de sumando todos los costos relacionados, en vez de tener un costo incremental, tiene un costo negativo, es decir, hay un ahorro de costo, ¿ya? Y podría tener un beneficio adicional. O sea, hay un beneficio en salud y hay una reducción en los costos. Entonces, si el punto, la coordenada entre el delta de los costos y el delta de los efectos se encuentra en el cuadrante sur-este, es decir, acá, la política es altamente costo efectiva e incluso se dice que es costo ahorrativa. Por lo tanto, los tomadores de decisión de cualquier programa político o intervención que se ubique dentro de este cuadrante, sin duda tiene que hacerlo. O sea, no hay ninguna justificación para no hacerlo. ¿Ya? Por el contrario, podría ocurrir eventualmente que uno implemente un programa o una política que tenga un costo adicional en el resultado final de la ecuación, sumando todos los costos, hay un costo incremental, pero por alguna razón, en vez de generar un beneficio en salud, genera un detrimento en la salud, es decir, afecta el resultado esperado, ¿ya? Que obviamente no es deseado, pero podría ocurrir. Entonces, en ese caso, si la política está en este cuadrante noroeste,
el tomador de decisión también tiene la película bastante clara y sabe que no puede financiar esa política o ese programa por ningún motivo. ¿Ya? ¿Se fijan? Porque tiene un costo adicional y más encima genera un problema en salud porque reduce el efecto final o afecta el outcome de salud final. Bien, por lo tanto, si cualquier programa, intervención se encuentra dentro de estos dos cuadrantes, la decisión por un tomador de decisión es bastante simple. El problema está si es que se encuentra en el cuadrante noreste o en el sur oeste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se genera un trade-off entre costos y efectos. Porque aquí habrá un costo incremental, pero también habrá un efecto incremental. ¿Cómo podemos balancear el costo con los efectos? Ya lo vamos a ver. Y acá pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, se reduce el costo, o sea, sí, bien digo, se reduce el costo, pero también empeora la salud. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a transar, ya, de ahorrar costos para sacrificar cierta cantidad de salud? Por ejemplo, desincentivando algunos programas. También es una pregunta, ¿ya? Entonces, los distintos países en el mundo han definido umbrales, que son los umbrales de disponibilidad a pagar si se encuentran dentro de este cuadrante, ¿ya? O de aceptar si se encuentran en este otro, ¿ya? Por lo general, lo que ocurre es que una política nueva tiene costos incrementales y tiene efectos incrementales, ¿ya? Pero si los costos son muy altos versus los efectos, la intervención se va a encontrar, el punto, la coordenada de costo-efecto se va a encontrar por sobre el umbral. Y si se encuentran por sobre el umbral, no serían costos efectivos para ese sistema de salud o para la perspectiva en la que se esté analizando. Pero si los costos son bajos en comparación con los efectos, por ejemplo, si nos encontráramos acá, y estaría entonces la intervención, la coordenada de costo y efecto, la razón de costo-efectividad incremental, estaría ubicada por debajo de este umbral de disponibilidad a pagar, entonces la regla de decisión sería que el tomador de decisión puede y debería financiar ese programa. ¿Ya? Eso bastante en simple. Pero este plano ayuda a entender este aspecto que es fundamental para entender cómo funcionan las evaluaciones económicas. ¿Ya? El tema es que los umbrales cambian de país a país e incluso dentro de un mismo país se han propuesto más de un umbral. ¿Ya? Entonces hay umbrales que son más exigentes que otros. ¿Ya? El oficial para Chile, según la guía metodológica de evaluación económica basado en el estudio de macroeconomía de la salud de la OMS, es que el umbral para Chile es de un PIB por quali obtenido, ganado, adicional. Es decir, por un año de salud completa, un año de salud completa tiene un costo para Chile o estaría dispuesto a pagar para ganar ese año de vida ajustado por calidad completa de un PIB per cápita que son cerca de $16.000 en este momento, ¿ya? Aproximadamente. Es decir, bueno, el dólar creo que se disparó en los últimos días, así que estaría cerca de una luca, ¿no es cierto? O sea, serían casi 16 millones de pesos, que el Estado chileno, el sistema de salud, estaría dispuesto a pagar para obtener un año de vida ajustado por calidad adicional. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este es el fundamento de las evaluaciones económicas. Es muy importante tenerlo claro. Bien, es que en el último tiempo, también en algunos países, como en Inglaterra especialmente, han querido incorporar otro elemento en el análisis económico, ¿ya? Que no solamente tenga que ver con la eficiencia o con la rentabilidad o con la optimización de los recursos disponibles, sino que también de cómo se distribuyen esos beneficios. Es decir, si es que esa política o intervención que se propone reduce o aumenta las inequidades en salud, ¿ya? El tema de las inequidades en salud, ustedes bien saben, ha sido estudiado largamente, es un desafío global
porque las inequidades en salud son desigualdades injustas y la injusticia social genera infelicidad colectiva. Y es deseable que ojalá logremos cada vez más mayores niveles de equidad, especialmente en un área tan sensible como es la salud. Por lo tanto, una nueva intervención no basta con que sea eficiente, es decir, que logre un beneficio en salud, sino que también pueda generar una reducción en esas inequidades en salud, asociadas al problema al cual están destinados. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso o no? Eso es lo que están proponiendo los ingleses, y varios países en el mundo están también considerando en su análisis económico no solamente la rentabilidad en salud desde el punto de vista de la optimización del recurso, sino que también cómo este beneficio puede distribuirse de mejor manera. ¿Ya? ¿Algún Porque de ejemplo, pronto podría Mauro? haber una política que sea súper rentable, pero beneficia al décimo decil Ya, perfecto. y agudiza incluso más la inequidad en salud existente. Entonces, desde la perspectiva clásica de la evaluación económica, uno diría, bueno, que una visión utilitarista, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que estoy priorizando es la optimización del recurso. Si beneficia más a los ricos, a los pobres, me da lo mismo. O sea, esto es lo que logre mayor salud posible, ¿ya? Pero ahora están cuestionando ese análisis parcial y están también proponiendo de que se pueda combinar con otros elementos, y un elemento fundamental es que esa política, además de ser eficiente, también reduzca la inequidad en salud. O sea, puede haber políticas costo efectivas, pero regresivas. Exacto, Ya, perfecto. sí, sí. Ya. Y también podría ocurrir lo contrario. Podría ocurrir que una política dentro de un panel, dentro de un conjunto de alternativas, a lo mejor no es la más eficiente, pero reduce más las inequidades de salud. Entonces, ¿cuál priorizas? ¿La más eficiente o aquella que a lo mejor, siendo eficiente, no es la más eficiente, pero valor agregado, reduce inequidad en salud? Entonces, es una buena discusión. Y para eso también han tratado de medirlo. Y también han generado ponderadores, ¿ya? Para poder balancear el trade-off que se puede generar entre eficiencia y equidad. Es decir, cuánto yo estoy dispuesto a transar, en el fondo, en la equidad para obtener mayor beneficio neto, mayor eficiencia, o al revés, cuánto estoy dispuesto a transar de eficiencia para lograr mayor equidad. ¿Ya? Entonces, para eso se han hecho muchas propuestas, y uno de ellos tiene que ver con unos ponderadores de eficiencia y equidad, y que están basados en estudios de preferencias sociales. De hecho, en Inglaterra hicieron un estudio de aversión a la desigualdad. Es decir, las personas fueron las consultadas para saber cuánto, en el fondo, están dispuestos ellos a equilibrar entre mayor salud o mayor equidad en salud. ¿Ya? Entonces, ese estudio, por ejemplo, podría perfectamente ser aplicable, o podríamos realizarlo, ¿no es cierto?, aquí en Chile también, para poder generar esos ponderadores. Lamentablemente no lo tenemos, porque en Chile, de todas las evaluaciones económicas que se han hecho, ninguna, salvo esta exploración que yo pude hacer en el marco del programa de doctorado, fue una de las primeras, probablemente, no sé si ha habido otra, en que incorporó en el análisis económico también un análisis del impacto en la equidad, ¿ya? Y para eso utilicé, en vez de ponderadores, un análisis de restricción de equidad. Y la política que fue más costo efectiva tuvo el mismo peso, que lo han hecho en otros estudios, con respecto a la política que logró mayor equidad o logró reducir mayor la inequidad en salud. ¿Ya? Entonces con eso generé como una especie de ponderador, ¿ya? Pero es arbitrario, eso hay que afinarlo. Y para eso hay que levantar información a nivel local, es decir, en Chile. Bien, aquí podríamos estar mucho rato. Yo estoy muy lento pero seguro, porque esto es importante para ir entendiendo cómo funciona y qué otros elementos se están incorporando en la toma de decisiones en salud, especialmente en países desarrollados.
Bien, un aspecto que es fundamental también tiene que ver con la incertidumbre. No todo lo que brilla es oro, ojo, no todas las evaluaciones económicas permiten informar bien, ¿ya? Muchas veces los elementos que constituyen esa evaluación económica eh, no son muy precisos y por lo tanto no permiten conclusiones que pueden ser contundentes a la hora de tomar una decisión en salud. Entonces, es muy importante también en toda evaluación económica eh, capturar la incertidumbre y poder realizar test de sensibilidad para poder evaluar también qué tan precisos o imprecisos son los resultados que yo obtuve, ¿ya? Hay distintos tipos de incertidumbre. Está la incertidumbre metodológica, la estructural y la de parámetros, que siempre tiene que ser considerada en toda evaluación económica. Dentro de la incertidumbre metodológica hay aspectos que son clave y que permiten también la comparabilidad con otra evaluación económica, que son la perspectiva del estudio. La perspectiva puede ser de distintos niveles, puede ser desde el servicio de salud, por ejemplo, o del pagador, FONASA, o de la perspectiva societal, que incluye ya un análisis mucho más completo. El horizonte temporal de análisis también a veces puede ser de 1 año, 2 años, 5 años, ¿ya? Y los modelos de simulación que se están desarrollando en este último tiempo permiten análisis temporales de por vida, que son mucho más de mayor peso. La tasa de descuento también es un aspecto interesante que hay que tener en cuenta. La guía metodológica establece una tasa del 3%, porque hay que descontar los costos y los beneficios en salud, dependiendo del horizonte temporal de análisis también. Los costos, cómo se miden, qué costos se incluyen, si son costos directos, costos indirectos, etcétera, y los modelos que se utilizan, ¿ya? Porque existen distintos modelos de decisión, ¿ya? Tenemos básicamente modelos que pueden ser determinísticos o otros que son más bien de simulación o estocásticos, como los modelos Markov, por ejemplo. También tenemos modelos que pueden ser de corte, es decir, que se simula una corte de sujetos con características similares, o pueden ser análisis mucho más sofisticados, que es como los análisis de microsimulación, donde se simulan las trayectorias de costo y beneficio dentro de un grupo de sujetos, pero con las características individuales de cada uno, ¿ya? Es decir, se hacen múltiples simulaciones de cada uno de los sujetos en forma individual, ya que se acerca un poco más hacia la realidad, ¿ya? Sin embargo, igual hay que tener siempre presente de que los modelos están sujetos a una serie de supuestos y son una aproximación a una realidad compleja, pero en ningún caso van a reflejar exactamente lo que va a suceder, ¿ya? Pero es mejor poder someter bajo las mismas condiciones distintas alternativas, distintos programas o distintas intervenciones de salud que queremos implementar bajo un modelo objetivo, son modelos matemáticos muchas veces, que bajo criterios que dependen a lo mejor de la voluntad política o de algún criterio poco transparente, una mejor abogacía en algún tema que en otro, que es lo que ocurre lamentablemente mucho en países como el nuestro, ¿ya? Entonces, esto le da un carácter más formal y basado en evidencia, pero no es el único criterio. O sea, también hay que tener en consideración otros elementos críticos de valorización social que puede ser, no sé, eh, la carga en salud, el impacto social que tenga el problema de salud, etcétera, ¿ya? Entonces, hay que tener en consideración varios elementos para tomar decisiones de salud, pero sin duda que un elemento clave son las evaluaciones económicas, ¿ya? Bueno, como dice acá, el impulso a buscar nuevas tecnologías sanitarias nace de la inquietud respecto de cuál alternativa es mejor, procurando en una eventual asignación de recursos sean lo más eficientes y ahora también equitativas posibles. A pesar de que la costo-efectividad de algunas tecnologías sanitarias pueden ser evaluadas en algunos países, los resultados no son transferibles a otros, ¿ya? Por lo tanto, se deben generar estudios a nivel local, ¿ya? Las evaluaciones económicas que se hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, no sé qué, no pueden ser extrapolables a Chile. Nosotros tenemos que levantar información local,
Por eso es importante estimular el desarrollo de este tipo de estudios en nuestro país. Bien, solo para ejemplificar y para que a lo mejor a través de una experiencia puedan quedar más claros algunos elementos dentro de la presentación de cómo desarrollar una evaluación económica, yo les voy a contar lo que hice en el marco de mi tesis doctoral, que fue desarrollar un modelo de microsimulación para medir la costo-efectividad y, siendo más preciso, la costo-utilidad y el impacto en la equidad de diferentes alternativas, tecnologías sanitarias, para mejorar los resultados de salud de los pacientes con diabetes tipo 2 en Chile. ¿Ya? Esa fue la propuesta. Bien. ¿Por qué tan importante estudiar la diabetes? ¿Ya? La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, ¿no es cierto?, de alta prevalencia en el mundo, y Chile en particular tiene una prevalencia de las más altas en Sudamérica y que ha ido al alza en forma sostenida en los últimos 20 años. O sea, del 2003 pasamos de un 6,31% al 2016-2017, prácticamente el doble de la prevalencia. Entonces, si esto sigue el mismo ritmo, no sé en qué vamos a terminar. ¿Ya? El problema no solo es ese, no solo es que la prevalencia ha ido al alza, sino que las coberturas efectivas, es decir, el control metabólico de estos pacientes, ha ido a la baja, especialmente en el contexto del COVID, ¿ya? En el contexto de la pandemia. Bueno, desde el estallido social bajó un poquito porque en el último trimestre hubo dificultades en la atención también de pacientes, pero especialmente en pandemia las coberturas efectivas bajaron sostenidamente. No sé cómo estará ahora, ¿ya? Sería interesante analizar los datos del 2022-2023. ¿Ya? Yo espero que esto hubiese repuntado, pero por lo menos hasta el 2020 hubo una baja más o menos considerable. Entonces tenemos una prevalencia altísima y una cobertura efectiva baja. El problema de eso es que si los pacientes no logran un buen control metabólico de su enfermedad, los pacientes diabéticos, por distintas vías asociadas a los productos finales de la glicación avanzada, etc., el aumento en el riesgo de complicaciones ocurre tanto a nivel macrovascular como microvascular. ¿Ya? Son complicaciones que conducen a la muerte, afectan gravemente la calidad de vida, acortan la esperanza de vida en 10 años, y esto, afírmense, significa para el sistema de salud en Chile un gasto del 10,2% del presupuesto total en salud. O sea, solo para el manejo de la diabetes, especialmente de sus complicaciones, nos gastamos más del 10% del presupuesto total en salud, para una sola enfermedad, imagínense. ¿Ya? Entonces, el costo económico, humano y social de la diabetes es un problema de salud pública importante y que debemos hacernos cargo. ¿Ya? Ustedes saben que existe el programa de salud cardiovascular, está transitando ahora a la estrategia de cuidados integrales centrados en las personas, el SICEP, pero existen políticas para el control de pacientes diabéticos en Chile y de otras enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, pero el paquete de prestaciones es básico, ¿ya? Y sin duda, si se implementan otras alternativas, otras estrategias, otras intervenciones, los resultados en salud podrían mejorar, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de trabajar con Cristóbal Cuadrado y con Óscar Arteaga. La verdad es que ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿O están muy concentrados o se están Muy quedando concentrado, dormidos? Ya, muy muy bien. concentrado. Qué Dale. bueno. En una de esas se cortó Sí. internet y yo estoy hablando solo media hora. No, pero yo les voy a, como somos poquitos y estamos en confianza y les tengo mucho cariño a todos los que estamos acá, les tengo que contar y confesar lo que me ocurrió, ¿ya? Yo en pandemia tuve una crisis importante porque se me cayó mi tesis, porque quería hacer un estudio de efectividad y básicamente no podía atender pacientes. Entonces me dijeron, esto tú no lo vas a poder hacer. Entonces rápidamente eché a funcionar mi cabecita y me puse en contacto con Cristóbal Cuadrado y le dije, bueno, he visto tus trabajos, me parecen súper interesantes, yo estoy muy interesado en el área de políticas públicas, en salud, especialmente en la asociación entre enfermedades orales y enfermedades sistémicas, y muy particularmente diabetes.
¿ya? Entonces, quiero ver la posibilidad de hacer un estudio de costo-efectividad de la atención periodontal en pacientes diabéticos en Chile. Y me dijo, en ese tiempo, cuando él, bueno, era un académico más nomás, nadie sospechaba ni él seguramente que después terminaría siendo subsecretario. Claro que no le duró mucho, pero estuvo en el cargo. Y en ese momento él me dijo, mira, si yo fuese ministro de Salud y tuviese 100 pesos, ¿por qué yo esos 100 pesos los tengo que poner en salud oral y no en salud mental, no en una cirugía bariátrica, no en un fármaco nuevo, no en... me nombró 500.000 intervenciones que podrían eventualmente ser beneficiosas para el control de pacientes diabéticos? O sea, me dejó knockout. Yo ahí claramente no, no tenía cómo eh, responderle, simplemente le dije toda la razón. Toda la razón. Me dijo, es que ¿sabe lo que pasa? Que a usted le ocurre lo mismo que le ocurre a la gente de salud mental. Se parecen mucho porque creen que lo de usted es lo único importante. ¿Ya? Bueno, sin duda que es muy importante, pero hay muchos problemas de salud y todos están esperando su momento, su oportunidad de entrar. No son los únicos. Entonces me dijo, si vamos a hacer una evaluación económica, tenemos que analizar todas las alternativas disponibles y no solo una política de salud oral en particular. Y dije, ya, me parece muy sensato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una revisión bien completa, que de hecho fue mixta, porque incluyó, además de un umbrella review, una revisión sistemática, también entrevista a informantes clave para poder seleccionar un panel de alternativas que no forman parte del programa salud cardiovascular y que podrían ser considerados para mejorar los resultados de salud de los pacientes diabéticos en Chile. ¿Ya? Bueno, hice mi búsqueda, una revisión sistemática bien completa, con las entrevistas y todo lo demás, y fueron seleccionadas 8 alternativas que no forman parte del paquete de beneficios del programa salud cardiovascular, que dicho sea de paso, incluye hasta el podólogo, pero el dentista no aparece en ninguna parte. Entonces, la atención periodontal sí o sí iba a estar, ¿ya? Porque me entrevisté a mí mismo y yo dije, sí, tiene que estar. No, y además que un montón de publicaciones hablaban sobre la incorporación de la atención periodontal como política de salud para el control de pacientes diabéticos. De hecho, hace poco tiempo atrás, en Francia ya se incorporó la atención periodontal en el seguro de salud, ¿ya? Para el control de pacientes diabéticos. Y así hay varias experiencias en otros países en el mundo. O sea, si tampoco somos pioneros en esta materia, ¿ya? Porque suena harto el impacto que tienen ciertas intervenciones odontológicas, especialmente la atención periodontal, para mejorar el resultado de los pacientes diabéticos. Pero hay varias otras alternativas, sin duda. La educación estructurada, hay educación dentro del programa de salud cardiovascular, pero no tiene una estructura definida. Ya la propuesta es, como el programa HELP que está en Inglaterra, eh, una propuesta educativa, o sea, son intervenciones todas estas no farmacológicas. Otra que emergió con fuerza y que llegó para quedarse sin duda, el telemonitoreo, ¿ya? Tiene sus bemoles, podemos discutirlo después, pero aparentemente el telemonitoreo podría aportar mucho para el control de pacientes crónicos en el mundo, ¿ya? Especialmente desde la mirada de la atención primaria, podría ser una herramienta bastante útil. ¿Ya? De pronto no hay que congestionar tanto los centros de salud primarios y los pacientes podrían en gran parte ser controlados desde sus casas, ¿ya? Pero hay que verlo con precaución, con cautela, porque también de pronto puede deshumanizar la atención en salud, que también es un aspecto importante. Entonces a lo mejor aquí no se están evaluando otras dimensiones, pero es una alternativa que hay que tenerla en cuenta. El uso de podómetros es otra alternativa que apareció. Bueno, la atención periodontal, como les decía. La psicoterapia también es importante. Muchos pacientes diabéticos que tienen depresión y juntos no andan muy bien ambas enfermedades. Entonces, de pronto, una psicoterapia, pacientes diabéticos con depresión,
podría mejorar también los resultados de salud de su diabetes. ¿Ya? Y fármacos nuevos, fármacos que no están disponibles en el arsenal farmacéutico de, de los pacientes diabéticos en la atención primaria, como la sitagliptina, la canagliflozina o las insulinas de última generación, como la insulina de Gludec. ¿Ya? Entonces, este conjunto de alternativas fueron analizados, ¿ya? O fueron propuestos para desarrollar una evaluación económica, pero para eso primero tuvimos que construir un modelo de simulación, de microsimulación, para predecir los resultados en salud de los sujetos bajo los distintos esquemas de tratamiento. ¿Ya? Entonces, los sujetos son simulados tanto desde el programa de salud cardiovascular estándar, que es lo que ocurre ahora, ¿no es cierto?, y simulando también la incorporación de cada una de esas alternativas que le mencioné anteriormente. ¿Ya? Entonces, el resultado final, no los quiero enredar mucho con esto, pero a través de estos modelos de simulación que tienen ciclos anuales, donde los sujetos entran en este modelo, son sujetos simulados, pero con datos reales, porque los datos fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud. ¿Ya? Entonces, estos sujetos con todas sus características clínicas, demográficas, sociales, etcétera, tienen, a través de una cadena de ecuaciones de riesgo, pueden sufrir algunas de las complicaciones diabéticas en el camino, ¿no es cierto? O incluso pueden llegar a morir. ¿Ya? Si mueren, salen de la simulación y se hace un recuento de todos los costos involucrados del paciente y todos los beneficios también que pudieron reportar en forma incremental a la nueva intervención propuesta. ¿Ya? Entonces, con eso, Mauro, disculpa, ¿sí? aquí se incluyen también los costos de las intervenciones, me imagino. Sí, sí. Y Ya voy a en- hablar Ah, de cada perfecto, ya uno listo. de los elementos, ¿ya? Perfecto, listo. Pero sí, en los costos se consideran costos directos principalmente, pero en esos costos directos se incluyen el costo de la intervención, ¿ya? Y los costos de los estados de salud. ¿Por qué? Porque si un paciente diabético tiene un costo para el sistema de salud, si está compensado, ¿no es cierto? Pero si se descompensa, tiene un riesgo mayor de alguna complicación. Si llega a sufrir una de esas complicaciones, el costo aumenta. Si yo propongo una intervención donde ese sujeto va a poder mantener un buen control metabólico de su diabetes, el riesgo de esas complicaciones se reduce. Entonces, si no ocurre esa complicación, se genera un ahorro de costos. Entonces, finalmente, la inversión inicial puede incluso ser recuperada al final. ¿Por qué? Porque yo puedo evitar muchas complicaciones y en consecuencia puedo evitar muchos costos asociados. ¿Se fijan? Entonces, al final puede haber un costo incluso negativo, o sea, un ahorro de costos, porque yo puedo proponer un costo inicial, pero a la larga, en un horizonte temporal de por vida, como lo hace este modelo, yo puedo ver que puedo evitar tan número de complicaciones que me genere también un ahorro importante en gastos de salud futuros, evitables. ¿Ya? Entonces, todos esos costos se modelan y se hace el análisis final de cada uno de los individuos de la corte o del grupo que se simula en sus distintas trayectorias. ¿Ya? Imagínense, son 10.000 simulaciones por sujeto por año. ¿Ya? Y aquí simulé 617 sujetos con distintas características, ¿ya? Pero eran todos diabéticos que reciben atención en sistemas públicos, en el sistema público de salud. ¿Ya? Pacientes FONASA que son diabéticos y que forman parte del programa de salud cardiovascular y que podrían ser perfectamente sujetos de derecho de recibir un beneficio adicional en salud. Entonces, esos sujetos, cada uno, se simulan estas trayectorias anuales. Cada ciclo anual se repite 10.000 veces por sujeto por año. Vayan multiplicando, imagínense, son muchas simulaciones las que hacen estos modelos matemáticos.
Bien. Dentro de los parámetros de entrada, esto lo voy a pasar en forma muy rápida para no extenderme mucho, pero todas las características del sujeto que son propias, son individuales y que captura la Encuesta Nacional de Salud, se procesan, se incluyen dentro de los parámetros de entrada. Variables sociodemográficas, la edad, el sexo, la etnia, el peso, la talla, factores de riesgo clínico, hemoglobina glicada, presión arterial, HDL, LDL, tasa de filtrado glomerular, etc. Leucocito, hemoglobina, es bien completo el modelo. Historia clínica, edad, diagnóstico de la diabetes, amputaciones o eventos que hayan ocurrido en el pasado, infarto agudo al miocardio, etc. Hábitos, si es fumador o no. Todo eso se procesa. El riesgo de eventos por ciclo, ¿ya? Las ecuaciones de riesgo que se utilizaron estuvieron basadas en el UKPDS, que es el estudio prospectivo de diabetes de mayor extensión que se ha desarrollado en el mundo, ¿ya? Y ellos han propuesto ecuaciones de riesgo que yo tuve también la oportunidad de validarlas en Chile, ¿ya? Lo ideal sería generar nuestras propias ecuaciones de riesgo, pero para eso necesitamos estudios prospectivos de diabetes en Chile, como el que se hizo en Inglaterra, pero tampoco se ha hecho. Hay un delta en investigación en Chile que no tiene que ver solo con salud oral. Yo me he dado cuenta de eso. O sea, hay muchas cosas que investigar en salud en general, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con esto, para poder generar modelos predictivos mucho más precisos en el modelamiento de la diabetes o de otras enfermedades crónicas. Bueno, la efectividad, la adherencia a las intervenciones en base a metaanálisis y otros análisis también complementarios. Los costos, como te decía recién, Gonzalo, costos de intervención, costos por estados de salud, se modelaron principalmente. Las fuentes, el estudio de verificación de costo, esperado individual, para los fármacos Cenabas y también para algunas intervenciones que no estaban costeadas en este estudio de verificación de costos, mercado público. ¿Ya? Y las utilidades también fueron calculadas, los quali por estados de salud, en base a la encuesta de Q5D, que yo me enamoré de la encuesta nacional de salud. Yo al principio como que, sí, interesante, tiene muchos datos, pero en realidad tiene muchos datos. O sea, en realidad uno puede capturar mucha información a través de esa encuesta y que dentro de ella también los sujetos tienen incorporado el cuestionario EQ5D, que es de calidad de vida, y que permite realizar estimaciones del peso de las utilidades por estados de salud, ¿ya? A buena hora, en Chile también existe un estudio de valorización social de los estados de salud que se desarrolló hace un tiempo atrás, y eso permite poder ponderar el peso de la calidad de vida según los distintos estados de salud para la población chilena. O sea, estos datos sí fueron ajustados a nuestra realidad local. Mauro, pregunta, que Dale. pensando en este tema. ¿Tú la intervención el costo de la intervención lo tomaste con especialista en atención secundaria, no especialista en atención primaria, no especialista no capacitado, no especialista capacitado? O sea, porque yo creo que nosotros tenemos una serie de combinatorias que podría ser distinto y así Sí. también el resultado de ese tratamiento, porque puede ser distinta la efectividad de un tratamiento Sí. de un dentista en APS capacitado a un especialista. Entonces, ¿cómo tomaste eso? Porque yo creo que eso no es no menor en los costos en nuestro sistema de salud al menos. Sí. Todo está enfocado como desde la atención primaria, ojo, Ya. pero en estudio de verificación de costo que hacen el análisis de las canastas GES. Y las canastas GES de odontología tienen codificado algunas intervenciones como pulido y alisado radicular, destartraje, controles, etc. Entonces, todas las estimaciones se basaron en ese estudio de verificación de costo, ¿ya? Pero que utiliza estas canastas MAI, que entiendo aplican más como para la atención primaria que secundaria. ¿Ya? No hice análisis de sensibilidad, sí, variando los costos, es decir, aumentando los costos eventualmente, pensando en que el costo pudiera aumentar si lo hace un especialista, por ejemplo. ¿Ya? Y también pensando, solo pensando que tal vez
la efectividad del tratamiento puede ser distinta de un especialista a un no especialista. No sé, solo Sí, te lo planteo oye, como para no, meterlo, o sea, no quiero meter más absolutamente. pela a la sopa, digamos, pero Muy válido. Es que uno no puede, uno no terminaría nunca, jamás, po. probablemente. Pero sí, de hecho, el FONIS básicamente lo que quiere es mejorar esto. O sea, con el FONIS yo voy a poder solucionar muchas de las limitaciones que tuve en este estudio. ¿Ya? Y uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con temas de efectividad. Porque, ¿qué es lo que yo modelé en efectividad? Y lo que se hace habitualmente, cuando uno no tiene datos locales, lo que uno hace es utilizar los datos de metaanálisis. Y hay metaanálisis publicados. Nosotros publicamos un metaanálisis en el 2020, donde vimos que la diferencia de media del efecto de hemoglobina glicada en pacientes diabéticos con atención periodontal, el delta fue, es decir, el beneficio fue una reducción de 0,56%. Y en el año 2022, la revisión Cochrane sacó también una última revisión del tema, porque ha hecho varios, hizo una del 2010, otra del 2015 y la otra del 2022, y concluyó que en su metaanálisis, los metaanálisis son resultados promedios, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, y también hay intervalos de confianza, que son los que se utilizan en los análisis de sensibilidad. ¿Se fijan? Entonces yo simulo también distintos escenarios, que obtenga un beneficio que esté en el extremo superior o en el extremo inferior. ¿Te fijas? Ya, pero en el estudio de la Cochrane, que es una institución seria en el desarrollo de revisiones sistemáticas y metaanálisis, el resultado fue de una reducción de 0,5. Nosotros fue de 0,56. O sea, estuvimos muy cerca también de los resultados de la Cochrane. Son bastante consistentes. Si yo hubiese modelado con los resultados propios de 0,56, hubiese obtenido un impacto mayor aún del tratamiento periodontal, ¿ya? Pero entendiendo que pudiera estar sesgando mis resultados, yo utilicé el resultado del metaanálisis de la Cochrane en el modelamiento de este estudio, y no el mío, que es un poquito más bajo. No tan bajo, pero un poquito más bajo. ¿Ya? Ahora, vuelvo y repito, de todas maneras, uno pudiese hacer un modelamiento mucho más fino. Por ejemplo, los pacientes descompensados obtienen un beneficio mayor en la reducción de los niveles de hemoglobina glicada que los pacientes compensados. Eso no lo modelé. ¿Te fijas? Y un montón de otras cosas. De pronto podrían haber diferencias por grupo etario, por sexo, por si lo hizo un periodoncista o lo hizo un odontólogo general. Entonces, hay diferencias en los costos, hay diferencias en los efectos. Pero todas esas diferencias que pueden haber, yo las capturé en los análisis de sensibilidad, que se los voy a mostrar más adelante. ¿Ya? Pero bajo las mismas condiciones también las otras intervenciones, ¿no? Porque ¿quién hace el psicoanálisis o la psicoterapia? ¿Lo hace un coaching o un psicólogo, un psiquiatra súper experto? También aplica para otro tipo de intervenciones, tal vez a hilar más fino, ¿no? Uno quisiera siempre hilar más fino. ¿Ya? Pero como esto ya era un desafío grande, un estudio que incorpora muchos elementos, vamos a ir viéndolo en el camino, eh, faltó a lo mejor ser más fino en ciertos parámetros, pero que en futuras investigaciones, en la medida en que se vaya generando evidencia también, podríamos entonces incorporar datos mucho más precisos. De pero hecho, el es la FONIS, primera aproximación, o sea, no exacto, es la primera podría aproximación. hacer todo de una, no, sí. El FONIS, no sé si te acuerdas del título, pero es Sí, súper pues sí me largo, acuerdo. pero Sí, mira, con datos del mundo real. sí, pues, Ya, datos del mundo sí, real, pues. sí, pues. Esos datos del mundo real me van a permitir incorporar en el modelo parámetros mucho más precisos de lo que ocurre realmente en Chile. Porque lo que ocurre en Inglaterra o en Japón no necesariamente ocurre en nuestro país. ¿Te fijas? Absolutamente. Entonces, bueno, hay harto recorrido todavía por delante. Ya, de todas maneras, las ecuaciones de riesgo de población inglesa
pude hacer algunos análisis de validación en Chile y anduvieron bastante cerca. Entonces, el modelo, estas ecuaciones de riesgo predicen ciertos resultados de salud y los resultados de salud reales en Chile, en base a la encuesta nacional de salud y las tasas de defunción ocurridas posteriormente, me permitieron realizar algunos análisis de sensibilidad, de validación, y el modelo tuvo una aproximación alta y por lo tanto pudo ser aplicado en el contexto local, por lo menos para predecir ciertos eventos, ¿ya? Como la muerte, por distintas causas. Bien, los pacientes, ya les dije, un grupo de 617 pacientes con diabetes, FONASA, ¿no es cierto?, que fueron simuladas sus trayectorias, cada uno de ellos bajo las 9 alternativas distintas, en un horizonte temporal de por vida. Los costos, se midieron costos de la tecnología sanitaria, de la intervención y de los estados de salud, ¿ya? Y se utilizó como principal fuente el estudio de verificación de costos del año 2021. Bueno, todos los costos fueron expresados en pesos chilenos, en UF y en dólares americanos para junio del 2022. Bien, las utilidades también tuvieron que ser calculadas, ¿ya? Y esto fue gracias al estudio de verificación de costos que se hizo en Chile. Entonces, obtuve la tarificación, en el fondo, de la calidad de vida por distintos estados de salud y con modelos de regresión, ¿ya? Esto con datos de la Encuesta Nacional de Salud. Con los modelos de regresión pude estimar el peso de la utilidad de cada uno de los estados de salud, es decir, un paciente diabético sin complicación, o un paciente diabético con un infarto agudo del miocardio, o con un pie diabético, con una amputación, qué sé yo. Las distintas complicaciones tienen o afectan, obviamente, la utilidad en salud. Cuando hablo de utilidad en salud, básicamente estoy hablando de calidad de vida, ¿ya? Es decir, si un paciente ciego, amputado, postrado, obviamente que su calidad de vida es muy baja, ¿ya? Los QALY o los ABAC lo que hacen es combinar esa calidad de vida con la cantidad de vida. Entonces, si mi calidad de vida es muy baja, yo por muchos años que pueda vivir bajo esas condiciones, en el global, no me aporta tanto en años de vida con salud completa, porque no tengo salud completa, ¿ya? A la inversa, a lo mejor una alternativa puede que incluso no me aumente la expectativa de vida, pero me mejore de tal modo la calidad de vida que los QALY finales también aumenten, ¿ya? Porque la calidad de vida es muy importante en la construcción de los QALY, ¿ya? Eso lo van a ir viendo los chiquillos que están aquí presentes y que son candidatos para entrar a la especialidad de salud pública, entiendo, con más detalle el próximo año, ¿ya? Pero es importante entender cómo se construyen entonces estos QALY y estos pesos de utilidades. Bueno, como les decía, la tasa de descuento del 3%. Bueno, y con todo esto uno obtiene la razón de costo-efectividad incremental, calculando todos los costos de todos los sujetos, con todos los efectos de todos los sujetos o todos los QALY finales obtenidos. Y según eso, entonces, los datos pueden ser representados en este plano de costo-efectividad. Y los umbrales que se utilizaron para este estudio fue el umbral propuesto por la OMS de un PIB por QALY obtenido, ¿ya? Si la intervención tiene un costo menor a un PIB per cápita, es decir, menos de 16 millones de pesos, para obtener un año de vida de salud completa en un individuo X, entonces la intervención es costo efectiva. Pero si el costo ya supera esos 16 millones, entonces no sería recomendable para los tomadores de decisión que incorporen esa política de salud. ¿Ya? Pero nosotros además incorporamos un segundo umbral, que es más exigente que el primero, que es un umbral propuesto por un autor que se llama Goods, y que ajustó país a país los umbrales de costo-efectividad o de disponibilidad a pagar, es lo mismo, más cercano al costo de oportunidad por país. Y que en el caso de Chile estaba cerca de
0,45 PIB per cápita. Él dijo que estaba sobreestimado este valor de un PIB per cápita, que es mucha plata en el fondo. Que con un PIB per cápita en muchos países uno podría hacer más cosas. Entonces él ajustó esos costos, ese umbral más bien, y para Chile definió un umbral de 0,45 PIB per cápita, que son cerca de 7 millones de pesos, por un quali obtenido. ¿Ya? Bien. Además del análisis del caso base, que es como el dato puntual, se realizaron análisis de sensibilidad, y donde se incorporaron análisis de sensibilidad tanto determinísticos como probabilísticos. En los determinísticos, en todos los parámetros de entrada del modelo, imagínense que fuera como una calculadora, una caja donde uno mete información y procesa, sale algo, un resultado, ¿no es cierto? En esa información que uno le mete el input a esa caja, a ese modelo, esos parámetros de entrada pueden variar porque efectivamente no tenemos una certeza absoluta de que el valor puntual sea el valor verdadero. Y por lo tanto, para muchos parámetros utilizamos los intervalos de confianza. ¿Ya? Entonces, simulamos cambios en uno de esos parámetros con un valor mínimo y un valor máximo. ¿Se fijan? Pero en los análisis de sensibilidad determinísticos uno varía los parámetros uno a uno, manteniendo todos los otros constantes. ¿Ya? Y sí nos entrega una información valiosa, pero no tan valiosa como los análisis de sensibilidad probabilísticos, porque en estos uno combina todos los parámetros y las variaciones dentro de los parámetros posibles. ¿Ya? Entonces se hacen modelos que son modelos de Monte Carlo. Los modelos de simulación están basados en la lógica de la ruleta, ¿no es cierto?, del casino de Monte Carlo, porque se hacen un montón de loops o ciclos repetitivos de simulación de trayectorias para estimar los distintos riesgos de complicaciones, ¿ya? Y en esas variaciones, en esas tiradas de ruleta, uno puede combinar distintos valores, todas las combinaciones posibles. Entonces se hacen muchas, pero muchos millones de combinaciones para poder capturar la mayor cantidad posible de datos, simulando entonces todas estas posibilidades posibles, ¿no es cierto?, de cada uno de los individuos que tiene con respecto a los parámetros de entrada que se incluyen en el modelo. ¿Ya? Entonces, en el análisis de sensibilidad probabilístico, lo que se hace básicamente es incorporar todas las variaciones de todos los parámetros. Y entonces tenemos una mayor claridad de qué tan precisos son mis resultados finales. ¿Ya? Porque la incertidumbre también es importante a la hora de la toma de decisiones de salud. Yo puedo tener un buen resultado eventualmente, pero si mi incertidumbre, mi nube de puntos es muy alta, de pronto tampoco me sirve para tomar una decisión importante en salud. ¿Se fijan? Y esa incertidumbre también me permite capturar los gaps de investigación que existen. Entonces, de pronto, yo con un análisis económico, una evaluación económica, incorporando estos análisis de sensibilidad, puedo concluir que necesito más información para poder tomar una decisión en salud. Por ejemplo, relacionados con los costos o con los efectos en salud. Podría tener, por ejemplo, una intervención con un efecto que tenga intervalos de confianza muy altos, ¿ya? Y por lo tanto mis resultados finales no tengan un porcentaje alto de incertidumbre, en que podría incluso no ser costo efectivo gran parte de esa nube. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, otro análisis que es importante de tener en cuenta son los análisis de impacto en la equidad. ¿Ya? Nosotros también modelamos todo esto, pero analizando los beneficios en salud y cómo estos se distribuyen por los distintos quintiles de ingreso. ¿Ya? Entonces,
no es lo mismo si la intervención nueva propuesta, además de generar una rentabilidad en salud, aumenta la equidad en salud, o es decir, reduce la inequidad en salud, a que si esa intervención se benefician más grupos socioeconómicos de mayores ingresos que los de menos ingresos. Entonces puede ser muy rentable, pero podría aumentar la inequidad en salud, ¿ya? O reducir la equidad en salud, ¿ya? Y por lo tanto, si estoy frente a estas dos opciones, ¿cuál yo elegiría? ¿Ya? Para un tomador de decisión que quiera mantener a la vista ambos objetivos, es decir, lograr mayor eficiencia y lograr mayor equidad. Obviamente que esta alternativa es superior a esta otra. ¿Se fijan? Entonces, eso también fue parte del análisis que se hizo en esta propuesta. Y se combinó finalmente los elementos de eficiencia y de equidad y se expresaron en este plano de eficiencia y equidad para realizar las recomendaciones a los tomadores de decisiones. O sea, se hicieron recomendaciones entonces en base a criterios estrictamente vinculados con la eficiencia y hay otros que combinaron tanto la eficiencia como la equidad. Bien, en los resultados se pudo observar que para ambos umbrales, es decir, tanto para el umbral de la OMS como el de Woods, tanto el telemonitoreo como la atención periodontal fueron costo efectivos para el sistema de salud chileno. Análisis estratificados, que también siempre son importantes de realizar, también muestran que el telemonitoreo para ambos umbrales y la atención periodontal, también casi para todos, fueron rentables para el sistema de salud, ¿ya? Es decir, si analizamos grupos en particular, no sé, pues, pacientes con cierto rango etario, o por género, o por nivel educacional, ¿ya? O por quintiles de ingreso del hogar, etcétera, se pudo observar que, independiente del grupo socioeconómico o otras variables de estratificación, tanto el telemonitoreo como la atención periodontal se mantuvieron, por lo general, costo efectivos para el sistema de salud en Chile. El análisis de sensibilidad determinístico, estos son diagramas de tornado. Aquí se expresan los umbrales, ¿ya? Este es el umbral más exigente, el de Woods, y este es el umbral de la OMS, ¿ya? Todo lo que está a este costado, hacia la izquierda, ¿no es cierto?, de los umbrales serían costos efectivos para el sistema de salud, mientras que los que se encuentran entre los umbrales o por sobre estos umbrales no serían costo efectivos. Entonces, si analizamos las distintas alternativas, el telemonitoreo, realizando las distintas variaciones de cada uno de los parámetros de entrada, y la atención periodontal se mantuvieron siempre costo efectivo, es decir, por debajo de ambos umbrales, a diferencia de la otra estrategia, ¿ya? Sobre todo las farmacológicas, que fueron muy costosas y que nos generaron una gran rentabilidad en salud. Verso al comparador, ojo. A lo mejor si yo hubiese comparado la insulina de Gludec versus nada, hubiese sido rentable. Pero el comparador es el programa de salud cardiovascular estándar y que cuenta con una insulina, la insulina NPH, una insulina que no es de muy alta calidad, pero que está a disposición. ¿Se fijan? Entonces, lo que hay que comparar son los deltas. ¿Cuánto me incrementa el beneficio en cuánto me incrementa el costo? ¿Ya? La atención periodontal no compite con nada, porque no hay nada que se le parezca para el control de pacientes diabéticos. En cambio, por lo general, la mayoría de las intervenciones tienen algún competidor. ¿Se fijan? Y eso a lo mejor en gran parte refleja los resultados, porque muchos podrían sospechar de que pueden estar muy sesgados, ¿no? Yo también lo pensé en algún momento, y por eso que modelé la cuestión 500.000 veces y traté de, tanto en los costos como en los beneficios, los efectos, eh, ponerme en el peor escenario, en el fondo, para no conducir los resultados a algún resultado, valga la redundancia, que sea el que yo esperaba, dado mi condición como periodoncista. La base de datos
todas las planillas de cálculo fueron revisadas por los revisores y están a disposición para cualquiera. Entonces pueden tomarlos y analizarlos a profundidad y ver cuáles son realmente los resultados. Pero, aprovechando de mi comentario, quiero señalar que estudios similares se han hecho en otras partes del mundo, en Inglaterra y en Estados Unidos y en Alemania. Y en todos ellos, la atención periodontal es costo efectiva. Es más, en Estados Unidos no solo fue costo efectiva, en Estados Unidos resultó ser costo ahorrativa. Es decir, que además de generar beneficio en salud, genera una retribución económica en este caso, a los seguros privados, que el sistema de salud en Estados Unidos, ustedes saben que es bien especial. Entonces, es financiable. Desde la perspectiva, incluso ahora desde el mundo privado, es rentable. O sea, yo le realizo atención periodontal al paciente diabético y me evito a ese mismo paciente diabético después operarlo por un pie diabético, ¿ya? O someterlo a una intervención por un infarto agudo al miocardio. ¿Se fijan? Entonces, ese estudio, desde las distintas perspectivas, ha demostrado que la atención periodontal es rentable para el sistema de salud. Y en Chile no fue la excepción. Pero el que anduvo muy bien también fue el telemonitoreo, ¿ya? A diferencia de las otras estrategias. ¿Ya? Y esto lo podemos ver en los análisis de sensibilidad probabilístico, donde las curvas de aceptabilidad, las fronteras de aceptabilidad muestran que para los distintos umbrales, principalmente para el umbral más exigente, el de Gut, el telemonitoreo fue la estrategia óptima para un tomador de decisión neutral al riesgo. Pero para el oficial, el umbral de la OMS, y que el que utiliza la guía metodológica en Chile de evaluación económica, que de un PIB per cápita, la estrategia óptima fue la atención periodontal. Hay otros análisis que también son complementarios para las pruebas de sensibilidad, ¿ya? Que son estas curvas de costo-efectividad, ¿ya? Estas nubes que se pueden apreciar acá, y estas que son muy importantes, que son las curvas de pérdida esperada, porque permiten además rankear las distintas estrategias, ¿ya? Entre más baja sea la pérdida esperada, es mayor el beneficio neto en salud y por lo tanto es más rentable para el sistema de salud. Si se fijan, para el umbral de Woods, la estrategia óptima fue esta que está como en verde, verde así medio como militar, no sé, verde musgo, el telemonitoreo. Y para el umbral de la OMS, para Chile, fue la atención periodontal, en un verde más claro, ¿ya? Pero versus el comparador en rojo, que es el programa de salud cardiovascular estándar, para ambos umbrales, ambas estrategias fueron costo efectivas. Solo que la estrategia óptima cambia dependiendo del umbral que uno quiera utilizar, ¿ya? Pero las dos son rentables para el sistema de salud. O sea, las dos son candidateables en el fondo, ¿ya? Son propuestas que perfectamente podrían ser incorporadas. Bien, en el análisis de equidad, para medir las distribuciones sociales en salud, realizamos un análisis del índice de Gini a través de las curvas de Lorenz de cada una de las estrategias, y con eso pudimos capturar la equidad incremental, ¿ya? Entonces, todo lo que está en positivo son alternativas que en el fondo logran reducir las inequidades, es decir, que mejoran la distribución social de los resultados en salud versus el comparador. Y en estos esquemas, en estos planos, donde combinan eficiencia y equidad, el telemonitoreo para el umbral de Woods se mantiene en primer lugar en el ranking, seguido por la atención periodontal, ¿ya? Y ambos fueron, obviamente, no solo rentables, sino que también redujeron las inequidades y por lo tanto se encuentran en este cuadrante win-win, ¿ya? O sea, no hay ni una discusión al respecto en cuanto a que generan un doble beneficio,
no solo desde la optimización de los recursos disponibles, sino que también desde la reducción de la inequidad en salud. Y utilizando el umbral de la OMS, la atención periodontal ocupó el primer lugar, seguido por el telemonitoreo. ¿Ya? Pero también habían otras estrategias que lograron un buen balance entre eficiencia y equidad. ¿Ya? Estas fueron las recomendaciones que finalmente se entregaron en el Ministerio de Salud, ¿ya? Y que han permitido abrir una ventana de oportunidad importante para incorporar la atención periodontal en el control de pacientes diabéticos, ahora en particular en el contexto del SICEP, de la Estrategia de Cuidados Integrales centrado en las personas. ¿Ya? Entonces, para los distintos umbrales, la eficiencia fue alta tanto en el telemonitoreo como en la atención periodontal, y considerando la combinación de eficiencia y equidad, también se mantuvieron a la cabeza ambas intervenciones. ¿Son excluyentes? Eso no se midió en la tesis. Y también es algo que podría hacerse. De pronto podrían perfectamente ir juntas, no necesariamente tienen que competir entre ellas. De pronto podría incorporarse ambas. Yo hice esos análisis a posteriori y también resultaron ser rentables. Bien, como conclusiones de esta experiencia, de esta evaluación económica aplicada a la odontología y a las enfermedades crónicas en general, a la diabetes en particular, es que el análisis del caso base demostró que el telemonitoreo y la atención periodontal fueron rentables para ambos umbrales y que esa costo efectividad se mantuvo en los distintos estratos. En segundo lugar, los resultados fueron consistentes con los análisis de sensibilidad, es decir, que incluyendo todas las variaciones posibles con los intervalos de confianza, variando los costos, etc., siguieron siendo estas tecnologías sanitarias costo efectivas para el sistema de salud chileno. Y en el análisis de equidad, que también es muy importante porque esto fue un aspecto pionero en una evaluación económica en Chile. La mayoría de las tecnologías sanitarias mostraron una reducción de la inequidad en la distribución socioeconómica de los QALY, que son la esperanza de vida ajustada por calidad, pero es lo mismo que los QALY, y las tecnologías dominantes sobre el programa salud cardiovascular estándar en el análisis de eficiencia se mantuvieron dominantes en el análisis de eficiencia y equidad. Por lo tanto, la conclusión fue la recomendación de incorporar nuevas tecnologías sanitarias como el telemonitoreo y la atención periodontal a programas de salud general, en este caso al programa de salud cardiovascular, pero perfectamente aplicable al SICEP, para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Bien, esto es lo que yo les comentaba hace un rato atrás. ¿Por qué la atención periodontal obtuvo un tan buen rendimiento versus otras alternativas? En parte puede ser explicado porque no compite con nadie, ¿ya? Y el efecto es un efecto considerable, ¿ya? Nosotros obtuvimos este dato 0.56, pero en la revisión Cochrane fue muy parecido, 0.5, ¿ya? En promedio, lo que se podría reducir los niveles de hemoglobina glicada en los pacientes diabéticos después de una intervención periodontal. Ojo, los costos, esto es importante, ¿eh? Los costos también son de por vida, porque ustedes podrían hacerme la legítima pregunta, bueno, ¿ese efecto se mantiene en el tiempo? Y probablemente no. Pero probablemente no si el paciente no es controlado de por vida. Entonces yo asumí costos de controles periodontales en un horizonte temporal de por vida. Aún considerando esos costos de por vida de esa intervención, los beneficios están muy por sobre los costos totales. Y por lo tanto, el resultado final es que es rentable para el sistema de salud en Chile. Ya. Este es un estudio de efectividad, no de costo-efectividad, realizado en Chile por Antonio Quintero. Ustedes deben acordarse de él. Fue profesor de la Chile y ahora está trabajando en la Universidad de los Andes. Se adjudicó un FONI hace unos años atrás y realizó este estudio de efectividad y observó que justamente en chilenos
los pacientes con un pobre control metabólico, con nivel de hemoglobina glicada sobre el 9%, logran reducciones de hasta 0,88% en promedio. O sea, bastante más que estos valores de metaanálisis. ¿Ya? Imagínense si hubiese modelado mi estudio con estos datos. O sea, hubiese sido mucho más rentable aún. ¿Se fijan? Y ustedes podrán decir, bueno, a lo mejor 0,8 no es mucho, o 0,4 o 0,5, como dicen los metaanálisis. Pero en realidad, miren, solo la reducción del 1% en los niveles de hemoglobina glicada reduce todas las complicaciones microvasculares en un 35%. Y reducción en los niveles de hemoglobina glicada de 0,2 disminuye todas las causas de mortalidad hasta en un 10%. ¿Ya? Y lo que les comentaba también recién es que se han desarrollado estudios de eficiencia, de costo-efectividad, de costo-utilidad, para ser más preciso, en otros países como Estados Unidos y como en Inglaterra. Y en Estados Unidos resultó ser costo ahorrativo incluso. ¿Ya? Y en Inglaterra demostró ser altamente costo-efectivo. Es por esta razón que también al analizar las políticas de salud oral integradas al control de pacientes crónicos en otras latitudes, especialmente en países de la OCDE, podemos observar en esta revisión sistemática que desarrollamos hace un tiempo atrás, donde participó Carol Guarnizo, tuvimos el honor de contar con su participación también. La mayoría de los países desarrollados tienen incorporado políticas de salud oral para el control de pacientes crónicos. Chile, que anda por allí, nada, cero. Entonces, nosotros hemos instalado hace harto tiempo esta idea de que necesitamos incorporar, transitar hacia una mayor integración de los programas de salud oral a los planes de salud general. La idea no es de vestir un santo para vestir a otro. Yo creo que las políticas de salud oral actuales en Chile, que están muy enfocadas en niños y adolescentes, donde encontramos políticas que son tan elogiables como el cero, que tenemos aquí a nuestro colega que fue su creador, ¿no es cierto? Tiene que seguir existiendo. Pero, sin duda, hay que seguir avanzando, aumentar la cobertura de prestaciones odontológicas, no solo desde la mirada odontológica pura, sino que desde la salud oral, ¿no? Desde la educación en salud también, pero incorporar elementos de salud oral en los planes de salud general, ya sea desde lo asistencial como desde lo preventivo también. ¿Ya? Ese es el desafío que tenemos por delante, pero desafío en el cual ya estamos viendo una pequeña ventana o luz de esperanza porque se dio la oportunidad, azarosa diría yo, de que justamente la gente que está involucrada en el desarrollo de mi tesis, ya sea tutor o revisores, fueron tomadores de decisiones después. Entonces, yo cuando presenté mi tesis en enero de este año, una de las revisoras es la doctora Soledad Martínez, que ahora es la jefa de la DIVAP, y ella me pidió que presentara los resultados después, en febrero de este año, en el Ministerio de Salud. Y eso fue lo que hice. Presenté los resultados en el Ministerio de Salud, delante de toda la gente que está involucrada en la toma de decisiones, y especialmente gente que está vinculada al ESICEP, que es lo que mantiene a todo expectante, sobre todo en la atención primaria, y esperanzado en poder concretarlo. Se ha ido avanzando poco a poco, es una política incremental, como debe ser, pero obviamente se necesita dar otros pasos importantes para ir instalando el ESICEP como una política pública de salud en nuestro país. De hecho, se partió con un piloto que ellos llaman comunas pioneras, que son 7 comunas, y donde obviamente la atención odontológica no estaba considerado en nada, pero fruto de los resultados que les he presentado yo ahora, y gracias a estas reuniones que sostuvimos con el Ministerio de Salud, se consideró la incorporación de la atención periodontal para el control de pacientes diabéticos en el marco de la CICEP. ¿Ya? Y fruto de eso también se me solicitó redactar junto a un grupo de colegas, investigadores, tanto de la U como del Ministerio de Salud, redactar una orientación técnico-administrativa de atención periodontal para pacientes con diabetes mellitus en el marco de la ESICEP. ¿Ya? Y esto ya está firmado por el actual subsecretario.
Así que se dio esto tan preciado, ¿no es cierto?, que anhelamos por tanto tiempo, que es la ventana de oportunidad. La corriente, como dice el modelo de Kingdom, el modelo de corrientes múltiples coincidió, se dio que la corriente del problema con la corriente de la solución y la corriente política coincidan para que pudiéramos entrar finalmente y integrarnos por primera vez a corríjanme si es que hay alguna otra experiencia, pero a un programa de salud general para el control de pacientes crónicos. Bien, de hecho, dentro de los desafíos que se nos impuso en ese momento fue inmediatamente realizar un análisis de impacto presupuestario, que es distinto al análisis de costo-efectividad, y nosotros hicimos un cálculo para las 7 comunas pioneras, control de pacientes diabéticos solamente, que son 3.000 y tanto, no son muchos. Calculamos un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos y nos dijeron, lamentablemente, tenemos 200 millones que nos quedaron porque no alcanzamos a incorporarlo en el presupuesto de este año, pero sí va a ser incorporado para el próximo año. ¿Ya? Dentro del presupuesto del ESICEP, que va a incorporar no solo 7 comunas, sino que van a ser 27 comunas en el 2024. Y se espera para el 2025, ya que sea una política a nivel nacional. ¿Ya? Pero como sobró algo de recursos, finalmente negociando se aprobaron 280 millones de pesos. Y tuvimos que priorizar dentro del grupo de diabéticos. Y como los diabéticos descompensados son los que generan un mayor beneficio en salud después del tratamiento periodontal, priorizamos justamente pacientes diabéticos con un pobre control metabólico, con nivel de hemoglobina glicada sobre el 7%, y también priorizamos en un grupo etario en particular, que es donde, según los análisis de costo-efectividad, también presentaban mayor costo-efectividad. ¿Ya? Mayor rentabilidad en salud. Probablemente porque estos sujetos a lo mejor cuentan con mayor número de dientes, no sé qué otras variables pueden estar influyendo, pero en este grupo en particular es donde se obtuvieron mejores resultados. Esto no significa que uno debiera esperar que la política se implemente solamente en este grupo, ¿ya? Tenemos que continuar, avanzar, dar pasos que permitan aumentar los grupos etarios, aumentar la cobertura también de pacientes diabéticos, no solo a los descompensados, también a los compensados, y también en el futuro incorporar otras enfermedades crónicas, no solo la diabetes, porque la relación entre enfermedades orales y enfermedades crónicas, como el Alzheimer, el cáncer o las mismas enfermedades cardiovasculares, también está altamente documentada. Así que, en conclusión, bueno, las evaluaciones económicas son claves para la toma de decisiones de salud. Los análisis de equidad constituyen una aproximación pionera en el campo de la evaluación económica en Chile y por lo tanto las futuras evaluaciones económicas, ya sea desde el área ontológica o desde otras áreas de la salud, ojalá también incorporen elementos de equidad en su análisis final. Y por último, una evaluación económica desarrollada en nuestro país recomendó a los tomadores de decisiones incorporar la atención periodontal a programas de salud general, ¿ya? Como el ESICEP, para mejorar el estado de salud de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en Chile. Y aparentemente esto ya está siendo real, pero falta mucho un camino por recorrer, como les decía recién, porque el vínculo entre las enfermedades orales y muchas enfermedades generales o sistémicas está ampliamente documentada y la relación no solamente es desde el punto de vista biológico, sino también del punto de vista preventivo y también del punto de vista del diseño de políticas públicas de salud. Eso sería. Muchas gracias. Estamos casi listos para el partido de Chile. Larga la presentación. Gracias por la paciencia. Seguro hay algunas preguntas, ¿no? O sea, primero, felicitaciones. O sea, yo creo que desde lo académico, desde la abogacía y desde ahora esperamos los resultados en salud. Yo creo que, porque creo que
Y aquí, solo un comentario, creo que desde la academia nosotros podemos hacer hartas publicaciones, podemos hacer harta investigación, pero eso va a quedar en un paper y en tu currículum. Pero que de alguna manera tu investigación se traduzca en inicio de una política pública, creo que es muy satisfactorio y creo que primero hay que evaluarlo constantemente y segundo creo que hay que apoyar mucho la implementación de la orientación técnica, porque creo que puede llegar, si no se ayuda a implementar esa orientación técnica, puede quedar en un libro, pero yo creo que si en la medida eso le hace sentido, porque yo creo que Mauro aquí lo más importante es que le haga sentido a los colegas, ¿cachai? En la medida que esto le haga sentido a los colegas, lo hagan, esta cuestión se va a transformar en resultados de salud. O sea, solo me queda felicitarte, Mauro, porque creo que la pega es redondita y Muchas súper gracias, bien, Gonzalo. súper bien. Muchas gracias. Mira, justo yo no lo había visto, pero está Jenny, está Yasmín Yoma también, que formaron parte importante de todo el trabajo que hemos ido desarrollando. Yo soy el vocero nomás, pero aquí hay un trabajo conjunto de muchas personas. Muchas voluntades coincidieron, así que se nos abrió esta ventana de oportunidad que hay que mantenerla abierta, ojo, porque las ventanas así como se abren, se cierran. ¿Ya? Y estamos en un momento político muy frágil, así que podría también ocurrir lo contrario, así que tenemos que estar nosotros desde la corriente de las soluciones, siempre firme y constante en generar propuestas para que se pueda materializar en políticas de salud. Fernando tiene la mano levantada. Hola, Fernando. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes a todos. O sea, nada más que felicitar, tremenda presentación, tremendo trabajo. Yo creo que entendí un 10% con suerte de todo el trabajo. Lo sospeché. Sí, no, pero me pareció interesante, entretenido. Pero me surgen algunas dudas, Ya. ¿ya? Porque en relación a los costos, que me quedo dando vuelta el tema de los costos. em, Utilizaste el estudio de verificación del costo esperado individual promedio, ¿cierto? Pero eso por lo que entendí, eran como que se realiza el costeo de prestaciones, pero solo de prestaciones GES, de la canasta GES, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos a lo mejor realizar un estudio o un análisis económico de algún otro tipo de intervención que no sea GES, ¿existe algún tipo de metodología o algo que nos pueda permitir determinar, por ejemplo, otro tipo de intervención? ¿O eso todavía no existe? Sí, no, sí existe. Existe. Buena ¿Existe? pregunta. Sí, las técnicas que se ocupan, que yo también ocupé, pero lo Ujú. ocupé para costear estados de salud. Son técnicas de microcosteo. Ya, Y que es lo que estamos haciendo ahora en el FONIS. O sea, en el FONIS perfecto. nosotros vamos a poder capturar no solo los beneficios del mundo real, sino también los costos del mundo real. ¿Se fijan? Perfecto, Y perfecto. el costo del mundo real lo hacen periodoncistas que trabajan en la atención primaria, Ujú, ¿ya? Pero son periodoncistas. Entonces hay perfecto. que hacer los cálculos en base a eso. Pero esto, como Ah, decía Gonzalo también al principio, es una primera aproximación. Entonces, el análisis de costo es lo que teníamos a mano, en el fondo. claro, claro. Sí, pero Pero mi duda sí, existen técnicas de microcosteo donde uno captura costos reales de implementación. Y eso tiene mucho más peso en una evaluación económica que estimaciones, ¿cómo decirlo?, más gruesas, escritorio, no tan finas, ¿no? claro. Sí, o sea, me parece interesante porque, por ejemplo, yo trabajo en atención primaria. Ya yo trabajo en atención primaria y siempre se discute siempre este tema del financiamiento per cápita de la atención primaria versus el gasto real que tiene la atención primaria de salud. Y por eso me parece interesante a lo mejor que exista alguna forma real de saber cuánto es lo que realmente se gasta en la atención primaria y esto corroborarlo con lo que realmente entrega el Ministerio de Salud, Claro, porque capaz que pueda ser verdad que el financiamiento que entrega el Ministerio de Salud a lo mejor no da para financiar sí, la canasta de prestaciones de atención primaria. Entonces, por claro, eso me encuentro que el tema es muy similar o se relaciona con el tema del financiamiento de la atención primaria de salud. Por eso me llamó tanto la absolutamente. atención y me interesó bastante el tema. ¿No? Por eso que todos podemos aportar. O sea, ustedes desde la atención primaria o en otros niveles, secundarios, qué sé yo, levantando información local. Mira, esto es lo que se gasta. Este es el promedio de prestaciones de salud para la atención periodontal o para la atención odontológica en general. ¿Se fijan? Se puede hacer eso. No me quiero extender mucho, ¿no? Pero yo calculé
bueno, yo soy periodoncista, trabajo en un centro de salud, sé cómo funciona más o menos el tema del número de intervenciones o qué tipo de intervenciones se realizan, pero también en el estudio de costo-efectividad que se hizo en Inglaterra, eh, ellos hacen una estimación, también está sujeto a revisión, ojo, pero ellos, por ejemplo, proponen que cada 3 años, y que es lo que uno ve también más o menos habitualmente, el paciente recae. O sea, no es que el paciente hace una atención periodontal ahora y lo mantiene de por vida, ¿no es cierto? En el mundo ideal, estamos hablando. ¿Ya? Intervenciones de por vida. Ojo, estamos cambiando otro paradigma, que son también atenciones ontológicas con un horizonte temporal de por vida. No es que yo haga una intervención hoy día y chao, me olvido del paciente. No, el paciente es crónico, como un paciente diabético. El paciente necesita atenciones periódicas, necesita atenciones ontológicas en un curso temporal de por vida. Entonces, en ese trayecto, el paciente también puede recaer. Entonces, nosotros consideramos, yo hablo en plural, pero en realidad lo hice solo, consideré reintervenciones odontológicas cada 3 años, que era lo mismo que se publicó en Inglaterra. ¿Se fija? Y es lo mismo que más o menos uno ve. O sea, pensando en un paciente diabético con enfermedad periodontal, que yo lo controlo, a pesar de estarlo controlando, yo estimé costos de reintervención periodontal completa cada 3 años. ¿Te fijas? No, Entonces, perfecto. eso se modeló dentro para tratar de aproximarme lo más posible al mundo real. Pero igual es una aproximación, no es el mundo real. Y la última pregunta, porque yo creo que Sí. hay más gente que quiere preguntar. ¿Ustedes diseñaron algún tipo de evaluación de este proyecto de intervención periodontal en atención primaria? Por ejemplo, para medir el impacto ya más real en estos pacientes, por ejemplo. Tipo, eso se llama FONIS. Ah, FONIS esa es buena, SA, perdón. me lo aprendí porque por culpa de la Jenny me lo tuve que aprender. FONIS SA 22 y 0060. Después se los puedo mandar. Es que en el FONIS queremos justamente ¿Cómo hacer eso. evaluar? Mm, Evaluarlo, claro. Sí. muchas gracias. ¿Sea alguna otra consulta o vamos a ver el partido de Chile? ¿Cómo salió Colombia, Jenny? Acá, ¿cómo reportaban el partido de Colombia? ¿Ganó, perdió? No, acá mi reportero no me da razón, pero Saludos a Rolando. saludos, te Lo mandan espero en igual. Santiago, dile. Lo espero en Santiago, lo espero en Santiago. Sí, ya tendremos oportunidad de ir. No, esperanzados, obviamente, con todo lo que se está avanzando. Como dijo el doctor Rodríguez, haber llegado a ser ya parte de una política, que es lo que nos falta en salud bucal y a donde tenemos que avanzar, es esperanzador. Lo que estamos haciendo con el FONIS también ya nos va a dar es un paso también fundamental, porque ahí sí ya estamos trabajando en la vida real, con datos reales, con usuarios, entonces vamos a ver esos resultados, que es lo que viene para el próximo año. Así que invitarlos, obviamente, como dices tú, estamos al debe en salud oral y en muchas otras áreas de la salud, en generar también más evidencia, ¿no? Para poder, obviamente, ganar estos espacios, reforzar lo que tú mencionas de aprovechar esta ventana de oportunidad que se ha abierto y que hay que mantenerla y hay que posicionarse como trabajadores de la salud bucal. Yo estoy acá en el sur, en el Reloncaví, en Puerto Montt exactamente hasta ahora. Así que desde acá, bueno, darte las felicitaciones que ya te las he dado personalmente. Fue un gran avance y como tú dices, se alinearon muchas cosas que han permitido, digamos, que esto sea una realidad. Nosotros acá estamos convencidos y también estamos trabajando con los equipos de APS para ir realizando, no solo con el FONI, sino en la práctica permanente con los diferentes municipios, ir posicionando el tema periodontal. Lo hicimos recientemente en el Congreso también, reforzarlo y en la práctica diaria. Así que nuevamente reitero las felicitaciones, un gran trabajo, no me canso de escucharte, así que Gracias, por eso Jenny. me conecté. Gracias, Jenny. Sí, Gracias. Saludos a Rolando y a Puerto Montt. con todo gusto. Ya, no sé, Camila, ¿alguna otra pregunta? Parece que ¿Estamos no. bien? Muchas gracias. Paz del partido. Eh,
Muchas Que gracias. gane Chile. Si te sirve de algo, yo entendí todo porque tomé un curso sobre esto cuando estaba en el doctorado. Así que interesante verlo aplicado acá. Y bueno, a mí me pasó algo similar que a ti, que se me cayó la tesis. Creo que, pues bueno, descontando lo emocional que fue malo para ti, que se cayera tu tesis, es un trabajo súper interesante y que nos hace falta. Como tú dijiste, estamos al debe con investigación en muchas cosas, no solo en lo económico, en evaluación, o sea, no tenemos ninguna evaluación del GES, que está el 2005, y tantas otras cosas que no hemos visto. Así que, bueno, dejarlos invitados para noviembre, les mandaremos la información. Vamos a tener otro conversatorio. Estamos tratando de invitar a un colega brasilero que nos va a hablar del uso de inteligencias artificiales en odontología. Muchas gracias de nuevo, Mauricio. Gracias, Camilo. Gracias a todos los presentes. Andrea preguntaba quién juega. Juega Chile con Perú. No sé qué va a pasar. Pero bueno, que ganen.